tardes, bendiciones. ¿Cuántos sirven a un Dios imparable? Amén. A un Dios de imposible. Amén. Cuando el ángel le dijo a María lo que iba a ocurrir, ella vio un imposible. Pero el ángel le dijo, para Dios no hay nada imposible. Amén. No hay nada imposible. Él llama las cosas que no son como si fuesen. A ese Dios estamos sirviendo en este tiempo. Amén. Amén. Le agradecemos al Señor por este día, por esta lluvia. Y bueno, aunque es un día que por ahí algunos celebran la muerte como si fuera algo tan superficial, cuando realmente es algo muy... Hay gente que está luchando por la vida, hay gente que anhelaría estar mejor de salud. Entonces no se puede tomar eso como algo inocente. Así que oramos al Señor para que Dios tenga misericordia y todo lo que se mueve detrás de esto, ¿no? También aclararles que hoy se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas. Ha habido alguna convocatoria. Yo no he anunciado a la iglesia porque sigo diciendo que yo no estoy de acuerdo con este día. Como está impuesto por el hombre, como la reforma del hombre, pero solo a Dios la gloria, solo la fe, solo la gracia, solo la escritura, hermano, ha sido siempre, antes de la reforma, antes de 1500. Para mí, si hubieran que haber elegido un día, sería 50 días después del Pentecostés, ahí inició la iglesia de Cristo. Llámese como se llame, evangélica o lo que fuere. Amén. Así que yo tuve que estudiar la historia por causa de ver la historia de la IEP, y ahí pude entender que honrar a la iglesia de Cristo es reconocer que viene de antes, no viene de ahí. Viene de antes. Siempre hubo gente que estuvo metida en la escritura, que le estuvo dando la gloria a Dios, que estuvo escuchando su voz, que creyó con fe y que aceptó la gracia del Señor. Por la gracia del Señor la salvación. Entonces, simplemente eso, ¿sí? No hay muchas explicaciones, pero hay una mayoría que habla de que está bien, que sí, porque de ahí vinimos, y sí, es posible que de ahí hasta nuestra institución nazca de un tal Juan Wesley, que era anglicano. Sin embargo, ese hombre entendió la palabra, entendió que había cosas que se hacían mal dentro de su iglesia, pero él fue impactado por el testimonio de unos hermanos que se llamaban los hermanos Moravo, cuando él se dirigió a Estados Unidos a ver lo que estaba ocurriendo allí con el Evangelio. Y de ahí volvió lleno del Espíritu Santo, porque eso es lo que tenían los hermanos navegando por el medio del mar, cuando estaba todo parecía que se iban a hundir con las embarcaciones que había en la época. Vio un grupo de gente que adoraba al Señor, que alababa al Señor con todo su corazón sin ningún temor. Eso le impactó tanto que quiso eso, buscó al Señor y fue llena de la presencia del Señor. Pero esos hermanos morados no vienen de la reforma, vienen de antes. Amén. Entonces, por eso yo doy mis bases históricas y sobre todo bíblicas, para decir, si hubiera que poner una fecha para celebrar el Día de la Iglesia de Cristo, son 50 días después del Pentecostés, porque está en la Biblia. Son 40 días después de la resurrección de Jesús. Él les dijo, quédense en Jerusalén. 10 días estuvieron en Jerusalén esperando la promesa del Padre, hasta que en el día del Pentecostés se hizo esto realidad y se inicia la iglesia. Amén. Amén. Bueno, esas son mis razones. Amén. No hay que ser un rebelde, ni mucho menos, pero no estoy de acuerdo que nos impongan algo que no es bíblico. ¿Está bien? Está bien, hay que aceptarlo, como la Navidad tampoco es en esa fecha y todo lo demás, pero alguien tiene que pararse en lo que es la historia y la Biblia.
Amén. Entonces, más allá de lo que digan todos, yo creo eso. Y lo creo con fundamento bíblico y con fundamento histórico. Al menos esta parte de la institución del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Está bien, la iglesia, la IEP viene de la iglesia metodista, episcopal, que viene de Juan Wesley. Y Juan Wesley fue impactado por la palabra de Dios, por la escritura, pero también hubo un vuelco en su vida espiritual cuando conoció a los hermanos moravos. Esos hermanos moravos estaban llenos del Espíritu Santo, lo que habla de lo que funciona en la iglesia, el cuerpo de Cristo, y eso vienen de antes de la Reforma. Amén. Así que, ¿y qué es lo que pasó en Chile cuando estaba la iglesia metodista en aquel lugar episcopal? Descendió el Espíritu Santo y se inicia ahí la iglesia evangélica pentecostal, que luego envía misioneros para Argentina. Entonces yo veo una línea que va más atrás de la Reforma y que honra a todos aquellos que murieron mucho antes por la causa de Cristo. Amén. Que no había imprenta, entonces no se podían estar extendiendo tanto su idea, pero la iglesia siempre estuvo después del Pentecostés, porque la cabeza es Cristo, y Cristo nunca, estamos diciendo que el Dios del imposible, es como decir, desde el siglo II o del siglo III hasta el siglo XVI no hubo iglesia. ¿Será posible esto? ¿Será posible que Cristo le dio una severa al Señor Jesús? No, siguió funcionando, porque mientras la cabeza sea Cristo, el cuerpo de Cristo va a seguir funcionando, porque es de Él. Amén, no es del hombre. Amén. Bueno, ya le dije. Ahora vamos a ir a la palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, que nos va a hablar algo en esta noche relacionado con nuestra vida cotidiana, ¿sí? Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta tarde estamos agradecidos a ti por la bendición de encontrarnos en este lugar. Estamos reunidos en tu nombre, Señor, y hemos estado exaltando tu nombre, Señor, reconociendo que tu amor hacia nuestras vidas fue incondicional y que hemos accedido a ese amor, a la manifestación plena de ese amor a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias. Gracias porque tú eres todopoderoso, Señor, y esto nos da firmeza y nos da seguridad, no solo en el tiempo presente, sino en el porvenir, Señor. Sabemos que tú eres quien nos va a sostener en todo tiempo, y cuando las cosas imposibles se nos presenten en nuestro andar, el Dios del imposible saldrá a nuestro encuentro para aparejar todo, Señor, para que el propósito por el cual hemos sido llamados siga adelante, Señor, más allá de todo obstáculo, de toda dificultad. Gracias, Señor, porque siempre fue así. Para los discípulos, el escuchar, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, debe haber sido algo imposible. Pero una vez que tú los capacitaste, cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos, lo que era imposible, tú lo hiciste posible, Señor. Y esto no solamente ocurrió en Pentecostés, porque un tiempo después comenzaron a perseguir a los cristianos. Y esa persecución hizo posible, no que los cristianos se callaran, sino que el Evangelio se extendiera aún más. Y mientras más eran perseguidos, más se extendía el Evangelio. Nada, Señor, detiene el obrar de un Dios poderoso, un Dios de lo imposible, a quien hemos adorado y a quienes queremos escuchar en esta noche, que nos hable
a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te rogamos que sea tu poder manifiesto, Señor, en favor de nuestras vidas, trayéndonos luz, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, y que todo lo que humanamente o con palabras, Señor, con mis propias palabras no pueda expresar, sea tu Espíritu Santo llevando a discernir a cada corazón, a comprender lo que tú nos vas a hablar en esta hora. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pensaba que cuando uno ingresa a una empresa, o un trabajo, generalmente tiene una capacitación, una inducción que se le denomina. ¿Por qué? Porque uno entra y probablemente es todo nuevo, ¿sí? Entonces no conoce a nadie y le empiezan a explicar cómo funciona la empresa, qué es lo que hace, qué es lo que, a qué se dedica, cómo está conformada, quiénes son los directivos, qué lugar va a ocupar esa persona dentro de todo lo que es la empresa, ¿no es cierto? Pasa así. Generalmente se explica cuál es el objetivo, cuál es la cultura general de la empresa, etcétera, etcétera. En la iglesia ocurre algo similar. Cuando alguien nace de nuevo y llega a los pies de Cristo, el Señor nos enseñó que debemos hacer discípulos, entonces hay que enseñar discipulado. Entonces, bueno, por ahí estudian la vida abundante de Cristo, como para tener una base bíblica de qué se refiere, qué es lo que es la Biblia, qué es ser un cristiano, qué es la oración, qué es el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Aún dentro de los cuerpos del cuerpo acá tenemos un equipo que es de alabanza y adoración, que involucra los músicos, sonidistas, proyector, ujieres, y que tenemos una misión que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando alguien ingresa, ¿qué se hace? Eso, una capacitación, una inducción, está un tiempo ahí aprendiendo las canciones, a ver cómo funcionamos, cómo nos preparamos, cómo se entran las canciones, cómo se repiten, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y para uno que ya está hace tiempo, a lo mejor no es tan complicado, pero para uno que recién ingresa, tienen más de 100 canciones, que tiene que saber cómo empiezan, las introducciones, los cortes, entonces se hace complicado. Entonces hay una inducción, hay una capacitación. El tema, hermanos, que hay veces que los cristianos tienen internalizado, o sea, piensan que la vida cristiana es como un curso de inducción, ¿sí? Y que entonces hay una lista de cosas que los cristianos hacen y una lista de cosas que los cristianos no hacen. O sea, los cristianos leen la Biblia, oran, se congregan, etcétera, etcétera, y hay otra lista de cosas que los cristianos no hacen, ¿sí? No mentir, no tener relaciones fuera del matrimonio, no al chisme, etcétera, etcétera. Pareciera que como cuando uno entra a una empresa y le dicen esto es lo que se hace, esto no se tiene que hacer, esto hay que tener cuidado. Entonces, claro, en un principio parece más o menos sencillo porque hay grandes, digamos, acciones que sabemos que un cristiano, un seguidor de Cristo no hace. Pero después nos empezamos a dar cuenta que hay otras cuestiones que no están tan directamente explicadas en la Biblia. ¿Se puede usar internet? ¿Dónde está la Biblia? Entonces es como que ¿puedo escuchar música que no honre a Dios?
¿Me puedo tatuar? ¿Sí? ¿Puedo salir con un no creyente? ¿O con una no creyente? Todas esas preguntas empiezan a surgir y es como que queremos, y bueno, no está en el casillero de los cristianos, pero bueno, habrá que incluirla. No está tan mal, me parece a mí. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar en esta pregunta: ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo ir allá? ¿Qué tiene de malo hacer? ¿Qué tiene de malo? Si para todos está bien, para todos. ¿Qué tiene de malo disfrazar a un niño de Halloween? Dirían, ¿qué tiene de malo? Por dar un ejemplo de hoy, ¿sí? Entonces como que seguimos a veces como que en ese curso de inducción, como que ser cristiano es hacer algunas cosas y no hacer otras, y como hay algunas cosas que no están en ninguno de los dos, bueno, yo me encargo de ponerlas ahí en función de lo que si creo que está bien o está mal, si es bueno o es malo, ¿sí? Entonces, pero cuando leemos este versículo, hermano, Cristo vino del cielo a la tierra, estuvo en el vientre de su mamá 9 meses, nació, creció, se tuvo que ir antes de crecer se tuvieron que ir a Egipto para que Herodes no terminara con su vida. Después volvieron, dedicados a la carpintería con su padre, etcétera, etcétera, hasta empezar su ministerio, recorrer toda la tierra de Palestina y morir en una cruz para dar un listado de cosas que sí se pueden hacer y un listado de cosas que no se pueden hacer. No, Él vino, hermano, ¿para qué? Para lo que leímos, que te conozcan a ti, para que podamos tener comunión con el Dios de lo imposible que hemos estado alabando en esta hora. Tener comunión, tener una buena relación. Pasamos de muerte a vida, de hijos de ira a hijos de Dios, de perdidos a hallados, ¿sí? Entonces, hermanos, para eso Cristo vino y murió en la cruz. No para que vivamos en una permanente capacitación, esto sí, esto no, y que lleguemos a un punto de decir, bueno, ¿esto dónde lo ponemos? Y bueno, no es tan malo, bueno, pongámoslo esto sí lo hacemos los cristianos. Entonces, no vino para que seamos buenos cristianos, hermano, para que sumemos puntos y hagamos las cosas bien. Él vino para que tengamos una buena relación con Dios, el Todopoderoso. Amén. ¿Y qué es lo que pasa cuando ocurre esto? 2 Corintios 3:8. Vamos rápido viendo esto porque es algo que conocemos. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una vez que se nos sacó la venda que nos nublaba y que no nos permitía ver, y que pudimos relacionarnos con Dios como hijos de Él, hermanos, esa comunión que nos permite mirar a cara descubierta, no como miraba Moisés, que le duraba poco la gloria, que se tapaba, no, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esa comunión, cada vez que me acerco más al Señor, cada vez que le busco más me parezco a Él. Entonces los listados de eso surgen en nuestro corazón como algo no impuesto, sino como algo que nace de conocer a un Dios de amor y a un Dios todopoderoso. Amén. O sea, vamos a 1 Pedro 1:16. Dice ahí, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. No estamos para ser buenos cristianos, estamos para ser santos, para vivir en santidad, porque Él es un Dios santo. Entonces ve que más elevado, no es un listado de cosas, porque en la época de Jesús había gente que creían que estaban re bien con todo esto, tenían el listado y al listado ese le habían agregado más cosas.
Entonces que creían que cumpliendo con todo eso ya estaba bien. Y Jesús vino a romper con todo eso y decía, no, ustedes están haciendo las cosas humanamente, pero no viven una correcta relación con Dios. ¿Está bien? Entonces, no es portarnos bien, es ser santo. Eso habla de una esencia, ¿sí? No de lo que yo hago, sino de lo que yo soy. ¿Está bien? Entonces, si queremos crecer, hermanos, en esa santidad, por amor a Dios, porque queremos que esa comunión con Él no se pierda, no se rompa, que vaya siendo cada vez más fluida, hermano, la pregunta no debería ser ¿qué tiene de malo?, sino ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? ¿Cómo me llevará esto a tener mayor comunión con Dios? ¿Cómo me va a llevar esto a crecer en mi relación con Él? ¿Cómo me va a llevar esto a ser alguien que le agrade al Señor y que permanezca en esa actitud? Santidad, santo es agios, ¿sí? en griego, y tiene que ver con separado, significa separado. O sea, Dios nos separó, nos sacó del pecado, nos consagró para Él. Entonces somos diferentes porque le pertenecemos a Él. Por eso somos diferentes, porque Él nos compró, le pertenecemos a Él. No porque hagamos una cosa sí, otra cosa no, porque le pertenecemos a Él y por eso somos diferentes y por eso queremos hacer las cosas que le agradan a Él. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Las cosas que nos preguntamos y que no están en la Biblia. ¿Qué tiene de bueno esto? Entonces, como Dios es tan amoroso, Él nos ha dejado algunos consejos. Vamos a 1 Corintios 10, 23, 24 y 31. 1 Corintios 10, 23, 24 y 31. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y en 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. ¿Qué incluye otra cosa? Todo lo de internet, todas las cosas que no están. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. La palabra lícito tiene que ver con algo que está relacionado con la ley. Entonces ahí lo que está diciendo es, todo lo que está permitido por la ley, tenemos libertad de hacerlo. Entonces, como que está diciendo, sí, todo me es lícito. ¿Por qué? Porque habían en la iglesia de Corinto hermanos que pensaban lo siguiente. Está hablando en el contexto de carne sacrificada a los ídolos, ¿sí? Entonces dice, había uno que decía, todo lo que tenga y esté involucrado con los ídolos es pecaminoso, así que no lo aceptamos. No vamos a comer carne sacrificada a los ídolos. Y había otro que decía, no, pero Cristo nos hizo libre de la ley. Y como que lo habían entendido bien, nos hizo libre de la ley, así que no hay nada, tenemos libertad de hacer lo que queramos. Entonces Pablo le dice, sí, tiene libertad, pero hay principios, porque toda libertad implica una responsabilidad, y acá hay principios que ustedes tienen que tener en cuenta para saber hacer o no lo que, como decía, si en la ley no dice si puedo comer carne sacrificada a los ídolos, dice que no tengo que tener idolatría, pero bueno, esto es carne, no es un alimento. Entonces, tenemos que recordar que toda ley, estamos hablando de principio, ¿qué es un principio? Toda ley está basada en un principio, ¿sí?
La ley de Dios está basada en principios que Él, como soberano Dios, tiene, principios, lo que da origen a las leyes. Lo que por ahí en la Biblia se llama el espíritu de la ley. ¿Qué es? ¿Cuál es la intención que Dios tuvo al poner una ley? Le doy un ejemplo. En Mateo 5, 27 y 28 dice Jesús: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Sí? Porque uno de los mandamientos dice, no adulterarás. Entonces, como los religiosos de la época estaban enfocados en la ley, lo legal, pero no en el principio. ¿Cuál es el principio bíblico acá? El principio de Dios es la fidelidad en el matrimonio. Entonces, como Jesús sí entendía el principio, no solamente la ley, les dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Está bien? No llegó al acto físico, pero sí en su corazón, en su mente. Porque el principio del cual sale esa ley es el principio de fidelidad. ¿Dónde viene eso? De Génesis: y serán una sola carne, inseparable. Porque lo único que los puede separar es la muerte. ¿Está bien? Entonces, eso será una sola carne en el principio de fidelidad. Y por eso Dios tuvo que poner un mandamiento: no adulterarás, pero abarca todo el concepto de fidelidad. ¿Está bien? Entonces, otro ejemplo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y alguien puede decir: yo no tengo ninguna imagen en ningún lado, pero sí en el corazón. O que tiene un deporte, o tiene un pasatiempo, o un equipo deportivo, o una persona, o un hobby, o el dinero, o el trabajo. Muchas veces se convierte en un ídolo. Entonces, el principio, hay gente que decía: yo no tengo ninguna imagen, pero en su corazón sí. El principio era que nada pueda ocupar el lugar de Dios. ¿Amén? Eso es lo que yo quería transmitir. ¿Amén? Entonces, todo lo que Dios ha hablado ya está. No hace falta que la Biblia hable de internet, que la Biblia hable de Halloween, de los tatuajes. Simplemente hay que discernir con la ayuda del Espíritu Santo los principios que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y acá vamos a ver 3 que nos ayudan de una manera muy buena a saber cómo respondernos si algo, no la pregunta ¿qué tiene de malo?, sino ¿qué tiene de bueno? Porque eso, nosotros estamos acá en la cuestión más elevada, no para estar pensando qué tiene de malo porque quiero agregar en la lista, quiero ser buen cristiano, no quiero que me digan nada, sino yo quiero agradar a Dios, quiero agradarle a Él. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto que quiero hacer o esto que quiero emprender? Entonces, lo primero que encontramos es que dice: todo está permitido, o sea, todo es lícito, pero no todo me conviene, no todo me beneficia. Entonces, ¿cuál es la pregunta ahí? ¿Me beneficia? ¿Me beneficia en mi vida? ¿Me beneficia en mi salud? ¿Me beneficia en mi comunión con Dios? ¿Qué más sigue diciendo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y después, pero no todo me edifica. Me edifica, o sea, edificar tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con madurez. Esto me ayuda a mejorar espiritualmente, me ayuda a mejorar. Estamos en la pregunta: ¿qué tiene de bueno? Entonces, ¿me beneficia? ¿Me edifica espiritualmente? ¿Me acerca más a Dios? ¿Me hace más santo como Él es santo? 1 Corintios 6:12, le vamos a agregar porque está hablando
va a ver que habla lo mismo. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Ves? Está hablando de lo mismo. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, ¿me beneficia? ¿Me edifica? Y la otra es, ¿me esclaviza? ¿Me domina o no? Eso es la pregunta. ¿Es bueno o no? ¿Esto me puede dominar a mí? ¿Me ayuda a edificarme, a crecer como creyente? ¿Me beneficia espiritualmente? ¿O solamente para darme el gusto y porque quiero hacerlo y porque mi carne me lo pide? Es muy diferente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el primer principio? Hacer solamente lo que es beneficioso para nuestra vida. Entonces, la pregunta es bueno, y entonces para entender si es bueno es, ¿me beneficia? ¿En qué me beneficia? Como hijo de Dios, con la identidad de un hijo de Dios. No con el pensamiento del mundo, con la identidad de un hijo de Dios. Esto me beneficia como hijo de Dios. Esto me ayuda a crecer como hijo de Dios. Esto no me ata, no me esclaviza. Segundo principio, el versículo 24. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. La segunda pregunta, o la pregunta que nos podríamos hacer, ¿edifica a otro? ¿Le hace bien a otro? ¿Está bien? Porque en el contexto, yo le explico, ustedes pueden leer el capítulo completo ahí de 1 Corintios. En Corinto había muchos templos paganos. Entonces todos los animales que habían se sacrificaban y se dedicaban a los dioses paganos, la gran mayoría de los animales, las ovejas, los corderos, las vacas se veían. Entonces, como no todos esos animales eran sacrificados, eran quemados, lo que sobraba de eso lo ponían en las carnicerías. Ahí sale más abajo, había carnicerías en esa época. Entonces, claro, un cristiano iba a comprar a la carnicería y no sabía si ese vacío, si esa, ¿qué más puede ser? Entraña, lo que fuera a comprar, era dedicado a los ídolos o no. Entonces, los religiosos, los que tenían esto en la mente, yo quiero continuar siendo un buen cristiano, ¿qué hacen? Toman la parte de la ley, y decir, bueno, a ver, para yo filtrar, voy a hacer dos preguntas. El animal que me está ofreciendo, ¿lo mató un judío? En Corinto, hermano, que un judío matara a un animal era 1 en 100. Y la segunda pregunta era, ¿y fue dedicado a los ídolos? Entonces, claro, nadie puede comer carne, ningún cristiano. Entonces Pablo le empezó a decir, cuidado. Seguramente pensando en lo que Jesús dijo alguna vez, que lo que entra al hombre no es lo que contamina, sino lo que sale del hombre. Cuidado, no tengan problema de conciencia con esto. Porque ustedes no sabrán, no van a saber si un trozo de carne ha sido dedicado a los ídolos o no. Tengan libertad en esto. Ahora bien, le explica, si el comer una carne que podría haber sido dedicada a los ídolos le hace mal a algún otro creyente, a un creyente más nuevo, le hace mal porque lo confunde, lo incomoda, no la coma. Si algún vecino inconverso te invita a comer carne y no sabes si ha sido sacrificado a los ídolos, bueno, da gracias, Señor, y comerla en el nombre de Jesús, pero si no, ¿cómo le vas a testificar? Yo en un resumen de lo que de alguna manera Pablo le quería decir. Entonces, cuando pensamos ¿cuál es el principio aquí? ¿Edifica a otros? Entonces,
el esposo se pregunta, ¿esto la va a bendecir a mi esposa? ¿La va a bendecir a mi familia? La esposa, ¿esto va a bendecir a mi esposo? ¿Va a bendecir a mis hijos? ¿Va a bendecir a mis compañeros de trabajo? ¿O es algo que va a perjudicar a alguien? ¿Está bien? Entonces, este es el segundo principio, edifica a otro. Y el último, hermanos, que está en el versículo 31, dice que tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que hacemos, comamos carne, tomemos jugo, vayamos donde vayamos, etcétera, etcétera, tiene que honrar a Dios. Es decir, si está Jesús en persona al lado mío, me animaría a decir lo que quería decir, a expresar, a ir donde quería ir, a hacer lo que quería hacer, o no. Porque lo que honra a Dios, hermano, es algo que seguramente lo podríamos hacer delante de Él. La cuestión es que siempre estamos delante de Él. Amén. Porque Dios está en todo lugar. Entonces, el tercer principio, hacer solo lo que le da la gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la premisa? Primero, que Cristo no murió, hermano, no vino y hizo todo el sacrificio para darnos un listado de cosas que hay que hacer y otras cosas que no hay que hacer. Él vino para separarnos, para hacernos diferentes. Usted y yo somos diferentes. No tenemos que copiarle nada a nadie. Tenemos que tener clara nuestra identidad en Cristo. Y si bien hay cosas que no están explícitas en la Biblia, sí hay principios bíblicos que nos ayudan, y que hay veces que hay cuestiones que la verdad que no me pongo a buscar un principio bíblico, pero ya el solo escucharlo, verlo, ya me incomoda. Ahí me estoy dando cuenta que hay algo que no está funcionando, que no le agrada a Dios, que no le va a honrar a Dios. Entonces hay que rechazar. Entonces la pregunta no es ¿qué tiene de malo? Como generalmente por ahí escuchamos a los cristianos, ¿qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo jugar a esto? ¿Qué tiene de malo participar de esto? ¿Qué tiene de malo hacer aquello? ¿Qué tiene de malo escuchar esto? Bueno, acá lo que estamos viendo hoy es que la pregunta no es qué tiene de malo, sino qué tiene de bueno, porque nosotros, al que tenemos que agradar, no es nosotros mismos, sino a nuestro Salvador, al que entregó su vida por nosotros en la cruz. Entonces me tendré que preguntar, ¿me beneficia? ¿Me edifica? ¿O me esclaviza? ¿Edifica a otros? ¿Le da la gloria a Dios? Esa es una pregunta, es si realmente es bueno. Entonces, hermanos, fuimos salvados para ser santos, separados, diferentes. No para cumplir una lista de requisitos para decir soy un buen cristiano, porque hay algunos que pueden cumplir con esa lista que dice que al final el Señor le va a decir, bueno, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. No los conozco. Intentaron hacer las cosas para agradarse a sí mismos, para cumplir requisitos, pero no me conocieron, no me buscaron, no fueron santos. No se identificaron con la identidad que yo les he dado. Amén. Amén. Entonces, hermanos, que podamos tener claro esto, ¿no? Porque siempre surgen esas preguntas. Siempre surgen esas preguntas. Porque claro, hay un montón de cuestiones y cada vez habrá más, por todo el avance, la tecnología y los cambios sociales que hay. Pero no somos nosotros los que determinamos si está bien o está mal. Es los principios de la palabra del Señor. Y bueno, pero no me puedo aprender todo y ver que todos los principios... Bueno, pero acá tenemos, hermanos, algo muy práctico. ¿Me edifica? ¿Me conviene? ¿Me beneficia? ¿Me esclaviza? ¿Es de bendición para otro? Y sobre todo, ¿le da la gloria a Dios?
Entonces, hermano, esta motivación que tuvo Cristo, que dijo, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien le has enviado. Ese fue el objetivo, tener una comunión con Él. Y esa comunión se mantiene cuando usted y yo permanecemos en santidad, porque Él es un Dios santo. ¿Amén? No es que nos manejamos con un listado de cosas, a ver, ay, me invitaron a hacer esto, ¿está en la lista o no está en la lista? Si no, no, yo tengo principios acá. Esto me parece que no me edifica para nada, no me ayuda a crecer espiritualmente, no me acerca a Dios, no me beneficia para nada, lo rechazo, no tiene nada que ver conmigo, yo soy separado, yo soy diferente, porque soy un hijo y soy una hija de Dios. Amén. Invito a que se coloque y pidamos a orar. Bendito Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque al meditar en tu palabra, Señor, encontramos algunos consejos, algunas directivas, algunas expresiones, Señor, que son tan prácticas. En el caso del apóstol Pablo, tenía que resolver una situación de comer algo tan básico como comer carne. Entonces, de ahí en más, Señor, hay un montón de cuestiones que podrían surgir. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Está bien o está mal? Un montón de cuestiones que se nos presentan a lo largo de la vida. Pero, Señor, no queremos entrar en esto de qué tiene de malo, porque con el qué tiene de malo estamos dispuestos a meter algo en el listado de cosas que sí hacen los creyentes y mientras consideremos que está bien, parece que estuviera bien delante de Dios. Pero tú lo que nos enseñas es otra cosa, no es si qué malo, qué tiene de malo, sino qué tiene de bueno. Y acá el apóstol Pablo nos enseña, le enseñó a la iglesia de Corintios y nos enseña ahora qué tiene de bueno. ¿Es beneficioso? ¿Es conveniente para tu vida espiritual, emocional, familiar, de servicio? Te edifica, te acerca más a Dios, te hace un creyente más sólido, más firme en la fe, te hace más sabio, conocedor de la palabra, más parecido a Cristo. Te domina, es algo que me ata, que me limita, que no me permite crecer espiritualmente, que no me permite, no me da tiempo para servirte, no me da tiempo para adorarte, no me da tiempo para buscarte en oración, no me da tiempo para estudiar la palabra, no me da libertad. Señor, será algo que no, evidentemente no es bueno, que no tiene nada de bueno. Pero después también nos ha enseñado que también pasa por los demás, no estamos solos. Entonces, eso que queremos hacer, o que queremos decir, o que queremos adquirir, o de queremos ir, lo que sea, va a ser de bendición para otro. Señor, muchas veces aún los hijos hacen cosas que del desconocimiento de los padres. Y cuando los padres se enteran o lo saben, cuánto dolor les produce en sus corazones. Porque no es, si no es malo lo que hacemos, es qué efecto puede tener también sobre otro. Y por último, Señor nos dice que hay otro principio, hay otra razón de ser, de el considerar si es bueno o no, esto que nos viene como una pregunta. ¿Te glorifica a ti? ¿Aplaudirías eso
alentarías que hagamos eso, que pensemos eso, que digamos eso, que escuchemos eso, que vayamos a ese lugar, que compartamos con esa persona, que miremos eso. Señor, ayúdanos en este tiempo, Señor, a no ser cristianos, creyentes que permanezcamos en una capacitación permanente de decir, bueno, esto sí, esto no, y que cada vez hagamos un listado más grande, Señor, porque eso no sirve. Tú nos dices que tenemos que ser santos y eso proviene de ti. Mientras más nos acercamos a ti, más consagrados, más parecidos a ti seremos, Señor, porque te comprenderemos, te conoceremos. Y entonces habrá cuestiones que ni siquiera nos haremos ninguna pregunta, que directamente de plano no las permitiremos en nuestras vidas, porque tú nos has hecho diferentes. Por eso dice tu palabra que tú nos has escogido, Señor, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido.